a la fuerza pública, mientras esta mañana se registran otros 2 atentados. Un cilindro bomba en el municipio de Murindó, en el departamento de Antioquia, y drones bomba en el departamento del Cauca. Estás escuchando Blue Radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio. Ya lo saludé, tema de esta mañana, Padre Linero. Obviamente, hablar de Francisco. Yo tuve la fortuna de cubrir para el canal Caracol la elección del Papa Francisco. Entonces fui hasta el Vaticano, estar allí. Fui previamente a lo que llaman las asambleas generales, que es cuando comienzan a llegar los cardenales un poquito antes del cónclave, que ellos comienzan a hacer eucaristías, donde hacen sus homilías. No, que es la etapa más interesante donde deciden, claro, por quién van a votar. Ahí es donde más o menos se decide por quién van a votar. Ahí me encontré con el Santo Padre en la Basílica, en la Conciliación. Pero en ese momento no lo habían elegido. No, era el arzobispo de... Entonces, ahí me lo encontré y lo abordé, lo saludé. Usted se presentó, le dijo mucho gusto. Sí, Alberto Linero, Caracol, soy eudista. Claro, era cura en ese momento. Y estaba de clerigman, claro que sí. Le dije, trabajo para la televisión colombiana, me gustaría entrevistarlo. Y mira, yo estoy tan viejo, ¿tú para qué me vas a entrevistar? ¿Tú crees que van a elegir un papa así de viejo? Y usted le creyó. Y yo le dije, pero una nota, no. Y me dijo, tal vez está jóvenes. ¿Usted cree que van a mirar por un viejo así? Y yo hecho el bobo, le creí. Ahí en el camino de la Conciliación, la calle esta. O sea, usted estuvo con el Papa y nunca se dio cuenta. Nunca supe que era el Papa. Muy le bien. Molesté, él siguió, iba con muy sencillo, con su maletín, caminando, normal, sin ninguna intención de mostrarse como alguien importante. Después, obviamente, cuando vino a Colombia, la oportunidad, yo siempre lo admiré. Yo lloré mucho en su elección, Néstor, porque él tuvo un dato que a mí me pareció impresionante. Después que lo nombran, él le pide al pueblo que ore por él, que lo bendiga a él. Lo normal es que el Papa sale y bendice al pueblo, ¿cierto? Él lo hace, pero antes de eso les dice, oiga, yo quiero que ustedes me bendigan a mí, que ustedes oren a mí. Para mí ese dato cambia todo. Yo ahí tenía claro que era un hombre no solo de la teología del pueblo de Dios, sino que además era un hombre sencillo, porque imagínate el Papa pidiéndonos a nosotros, bautizados, ordenados, que lo bendijéramos. Fue una experiencia linda. Entonces yo hablaré de eso, del Papa que conocí. Ya viene el Padre Linero hablando del Papa Francisco. 7 de la mañana, 4 minutos, y ya vienen los deportes. Ricardo Rego, buenos días. Hola, Néstor, feliz mañana. Mire, el Papa fue tan íntimo, tan cercano, que quizás lo más terrenal que le acompañó fue el fútbol, y el fútbol y su pasión por San Lorenzo. Él nunca ocultó ser hincha furibundo, seguidor desde niño del conjunto argentino. Y el propio San Lorenzo acaba hace tan solo instantes de postear en X un mensaje. El club argentino escribe de manera muy sentida: nunca fue uno más y siempre fue uno de los nuestros. Cuervo de niño y de hombre. Cuervo como sacerdote y cardenal, Cuervo también como papa. Siempre transmitió su pasión por el ciclón. Cuando iba al viejo gasómetro,
para ver al equipo del 46, cuando confirmaba a Angelito Correa en la capilla de Ciudad Deportiva, cuando recibía las visitas azulgranas en el Vaticano, siempre con felicidad total. Socio número 88.235, ese era su carnet de socio del club. De Jorge Mario Bergoglio a Francisco, hubo algo que jamás cambió: su amor por el Ciclón. Envueltos en un profundo dolor desde San Lorenzo, hoy le decimos a Francisco: adiós, gracias y hasta siempre. Estaremos juntos por la eternidad. El mensaje fanático del fútbol y de Messi, de San Lorenzo y de la selección argentina. Era un tema de conversación permanente. Siempre habló del fútbol. La fotografía que veo del Papa Francisco con la camiseta de Millonarios, quiere decir, ¿también era hincha de Millonarios en Colombia? Recibió camiseta del Junior, del Pereira, de Millonarios, de la Selección Colombia. La más reciente o de las últimas que recibió, recuerdo, fue Chivas de Guadalajara en el Vaticano. Esta imagen es del padre Alirio. Claro, el señor Alirio. Entregándole, Alirio López. Que era más hincha de Millonarios que... Monseñor, el padre Alirio, que hacía el programa de Fútbol en Paz en Bogotá. Claro. Fue al Vaticano. Goles en Paz. Fue al Vaticano y le entrega la camiseta de Millonarios, y desde entonces el Papa Francisco se hizo hincha de Millonarios en Colombia. Pero no le entregaron la camiseta del América y del Junior y del Pereira, de la mayoría de equipos en Colombia. Bueno, en el mundo. Supongo yo que murió siendo hincha de Millonarios también, Néstor, ¿no? ¿sabe qué recuerdo del Papa Francisco? Una visita a Cuba en septiembre del 2015. Una visita que fue histórica y polémica. Se reunió en privado en ese encuentro con Fidel Castro, ya se había retirado del poder. Pudimos cubrir esa visita. El Papamóvil pasa muy cerca de las usted estuvo en La Habana en ese momento. En ese momento, porque coincidieron varios eventos importantes. Llegó el Papa Francisco, llegó Barack Obama a visita a La Habana, imagínese usted lo que estaba ocurriendo, y estaba muy avanzado el proceso de paz con las extintas FARC. El Papa Francisco estuvo 3 días, estuvo del 19 al 22 de septiembre del 2015 en Cuba, en una visita que le costó críticas, pero que fue considerada histórica en su momento. Bueno, el Papa Francisco tuvo siempre un pie en la política, fue muy activo. Bueno, como los últimos papas, no solo era papa, sino era jefe de Estado y ejerció esa influencia política. Señora Silvia. Déjame agregar un dato de lo que recordaba Ricardo de esa visita a Cuba, porque ese fue un momento quizás de mayor influencia geopolítica del Papa Francisco. Recordemos que era el comienzo de la guerra de Siria, en la cual toda Europa y Estados Unidos, Barack Obama, Angela Merkel, querían bombardear a Siria. Vladimir Putin no quería, y él buscó el apoyo del Papa Francisco para que no se bombardeara Siria, y finalmente no se produjo ese bombardeo, pero a cambio el Papa le pidió poder dialogar con Kirill, el jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa. Y esa reunión histórica, primera en 1000 años, entre un patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa y de la Iglesia Católica, se produjo en esa visita en Cuba. Ese fue uno de los momentos más impresionantes de la historia del papado del Papa Francisco. Se acercó a esos ortodoxos rusos, como se acercó a los judíos de Israel, como se acercó a los rabinos, en fin, con todas las religiones intentó también, por otro lado, tender puentes. Néstor, son las 7:08 minutos, María Consuelo. No, el recuerdo que yo tengo de la visita del Papa a Bogotá específicamente, porque él vino a varias ciudades de Colombia, es que para la misa campal que se celebró en el Parque Simón Bolívar, en ese momento, en septiembre del 2017, yo trabajaba en la Secretaría de Integración Social en Bogotá. Y la solicitud que hizo el Papa Francisco para la organización es que él quería que las personas más cercanas en la misa fueran exhabitantes de calle. Y dispusimos de todas las personas que estaban precisamente en los albergues que venían siendo recuperadas de la adicción después de la intervención del Bronx, para que los que estuvieran en las primeras filas de la misa fueran exhabitantes de calle. Y su mensaje fue: no dejen que les roben la esperanza. Recuerdo eso como si fuera ayer, porque para esas personas eso fue, por supuesto, un mensaje absolutamente diáfano y de fe. Y transformador, esa frase. No dejen que les roben la esperanza, y quería que las primeras filas fueran de personas. Esa frase fue muy bella. Tal vez estamos de acuerdo, María Consuelo, en que el Papa Francisco
era un hombre genuinamente cercano a la gente, Y a los genuinamente pobres. afectuoso. No era una impostura, no era una actuación. Y era respetuoso. Mira, Néstor, en la primera rueda de prensa que nos da después de elegido Papa, lo da una rueda de prensa, y ahí en esa rueda de prensa, al terminar, nos va a dar una bendición y dice: no les haré la Santa Cruz, porque hay personas de otra religión y hay que respetarlos. O sea, a mí son gestos que tienen mucha fuerza. Es decir, a todos, pues tú sabes, estamos todos los periodistas del mundo ahí en ese momento. Él nos da la bendición y lo que uno espera es que haga la bendición como todos estamos acostumbrados desde siempre. Y no, él dice: no les hago la Santa Cruz porque hay personas de otra religión y a ellos también tengo que respetarlos. Es que eso es cercanía. Mire, todo lo que han mencionado el padre Liniero, María Consuelo, absolutamente todas las memorias lo que hablan es de un hombre que le volvió a la iglesia lo que había perdido, que era la conexión con la gente. Y yo sí me pregunto, Néstor, ¿qué va a pasar con la iglesia católica cuando deje de tener esa conexión que tenía? De hecho, el Papa Ratzinger lo que hizo fue entender que su legado, su mejor legado quizá era abrirle paso al Papa Francisco, porque la iglesia estaba perdiendo esa conexión, que es lo más importante. Que fuera un latinoamericano era devolverle al continente más católico de todo el planeta pues justamente ese reconocimiento. Y yo sí me pregunto, en esa elección que vendrá y en tiempos tan convulsionados que vendrá. De acuerdo, ese es un reto inmenso que tiene la Iglesia Católica, la sucesión, el reemplazo del Papa Francisco. Muy bien, son las 7 de la mañana. El mayor reto que tiene la Iglesia, Néstor, es que la prédica, la gente que se dice católica, al menos esa, lo oiga y lo practique. Porque la verdad es que el Papa Francisco, pues hoy todos decimos que lo admiramos, en fin, destacamos las cosas que hizo en la iglesia, pero la verdad es que la práctica es prácticamente nula, ¿no? Entre los católicos, lo que el Papa predicaba, pues los católicos, yo creo que la imagen más paradójica del Papa es justo. Héctor, déjeme decirle una cosa. Me parece un poquito irrespetuoso decirle a los católicos que la práctica es nula. Pero Néstor, es que mire, lo más paradójico no es de 100% los católicos. Pero lo más paradójico es que, por ejemplo, la última foto del Papa con un hombre público fuera con el vicepresidente de los Estados Unidos, que es exactamente lo contrario de los principios de la ética católica. Digamos, un hombre más inmisericordia que el vicepresidente Vance. Es difícil de conseguir hoy. Pero usted escuchó lo que dijo el Papa Francisco después de esa visita. Fue muy duro. De las últimas palabras que dijo el Papa Francisco, fueron es que no estoy diciendo del Papa, en contra diciendo del Papa, quienes sino de Vance. Estaban siendo los persecutores de los inmigrantes y de los de las personas marginadas. Se reunió no para avalar las políticas de Trump. Es decir, pero es que no estoy hablando del Papa, Néstor, estoy hablando de Vance y de los católicos y de las personas porque lo que pasa, Héctor, van, hacen la venia ante el Papa, etcétera, pero que a la hora de nonas, en la práctica, en el día a día, pues realmente hacen todo lo contrario. Están pidiendo que las personas, que los inmigrantes tengan unos tratos indignantes en las cárceles de El Salvador, y eso lo aplauden, etcétera. Para dónde va usted, pero solo quiero decirle, Trump y Vance se dicen católicos. El presidente Trump acaba de escribir un mensaje saludando al Papa Francisco, un mensaje, por supuesto, en tono elogioso. Lo que pasa es que yo respetuosamente creo que no se puede generalizar a 1.400 o 1.800 millones de católicos por un par de líderes. Pero además tengamos claro que en el catolicismo, por ser tan grande y por tener el ejemplo de comunión, hay distintas facciones, hay distintos pensamientos. Pero además sí, hay pensamientos extremos. Usted sabe que por eso yo soy católico. Es decir, porque puedo estar yo con todo mi pensamiento liberal, con lo que aprendí de la teología latinoamericana, pero puede estar el Opus Dei. Es decir, para ponerlos en extremos así muy personales. Y ahí convivimos y hacemos comunión. Porque es que la comunión en la iglesia no es el cercenar la diferencia, sino al contrario, vivir en diferencia. Ahora, yo entiendo lo que dice Héctor, hay esas facciones y nadie las puede negar, pero eso no significa que es todo el catolicismo. 7 de la mañana, 14 minutos. Mensaje esta mañana desde Washington del presidente Trump, Juan Camilo Merlano. Néstor, es la primera reacción del presidente Donald Trump al fallecimiento del Papa Francisco, un mensaje
corto, escribe el presidente Trump en su red social Truth: descansa en paz, Papa Francisco, que Dios lo bendiga a él y a todos aquellos que lo amaron. Es el pronunciamiento de Trump. Recordemos que ya minutos antes, por ejemplo, la Casa Blanca había publicado también un mensaje de condolencias, descansa en paz, Papa Francisco, recordando o publicando mejor 2 fotos, una de J.D. Vance, la reciente reunión que sostuvo con el Papa Francisco hace tan solo unas horas, y la otra del presidente Donald Trump. Esta fue en el año 2017, fue su visita junto a la primera dama Melania Trump al Papa Francisco, la única visita que ha tenido Trump ante el sumo pontífice. Y a propósito de la visita de Vance o del pronunciamiento de Vance, él decía primero, también en un mensaje, Vance se encuentra en la India en estos momentos. Él continuó con una gira por Europa y posteriormente por la India. Me alegré de verlo ayer. Habla sobre el Papa Francisco luego de decir que su corazón está con los millones de cristianos de todo el mundo que lo amaron. Me alegré de verlo ayer, aunque obviamente estaba muy enfermo, pero siempre lo recordaré por la homilía que pronunció en sus primeros días del COVID-19. Fue realmente hermosa. Que Dios lo tenga en su gloria. El Papa le regaló a Vance 3 huevos de Pascua de chocolate para sus 3 hijos, así como también unos rosarios. La reunión fue en el Domus Santa Marta y se produce también luego de que Vance sostuviera otra reunión con otros representantes del Vaticano, con quienes intercambiaron, abro comillas, opiniones sobre la migración. Allí había una diferencia fundamental. Recordemos de hecho que el Papa Francisco en febrero pasado había advertido que la llamada política de deportación masiva de Trump podía generar, abro comillas, una crisis mayor con perjuicios para la dignidad de los hombres y de las mujeres, naturalmente marcando su diferencia el Papa Francisco frente al discurso y políticas del presidente de los Estados Unidos, Néstor. La Semana Santa que acaba de terminar fue desafortunadamente una festividad pasada por el terrorismo, con ataques que terminaron, el más reciente en el departamento de Antioquia, en donde fue atacado un grupo de soldados con explosivos, el atentado atribuido al Clan del Golfo, pero atacan todos los grupos en diferentes regiones del país, también en el Cauca, en Huila, en diferentes regiones del país. El gobierno, por otro lado, responde con generosidad, suspendiendo operaciones militares contra disidentes de las FARC, los de alias Calarca, por un mes más, un cese que irá hasta el 18 de mayo. El último de los atentados ocurrió en Morondó, Antioquia, en donde fue asesinado un soldado y otro resultó gravemente herido. Entiendo la fe desde esa triple opción que hacemos los humanos de vivir en confianza. Primero, la confianza por nosotros mismos. Fe en nosotros mismos, la confianza en aquellos que están a nuestro alrededor y han demostrado que son confiables, fe en ellos. Esas dos serían lo que llamaríamos la fe natural. Y luego la fe en Dios, ese trascender, ese vivir sabiendo y creyendo que Él está presente. Nadie puede tener fe en Dios si no tiene fe en sí mismo, si no tiene fe en las personas que están a su lado. Quien quiera tener una experiencia espiritual profunda, honda, necesita conocerse, porque la fe arranca en el corazón. Tú sabes. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio.
Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 20 minutos. Oye, todavía recuerdo la emoción que sentí en la Plaza de San Pedro cuando el cardenal protodiácono Jean-Louis Taurin nos anunciaba a Jorge Bergoglio como el nuevo Papa Francisco. Emoción nacida en que obviamente era el primer Papa latinoamericano, pero sobre todo yo lo conocía como un hombre profundamente humano, sencillo, coherente y valiente, que nos transmitía la cercanía para predicar y mostrarnos que el Evangelio es una guía de vida. Él había nacido en Buenos Aires en 1936, era hijo de inmigrantes italianos, había sido obrero, químico, formador antes de asumir el sacerdocio como un estilo de vida al servicio de los demás. Su experiencia en las calles porteñas, su paso por los barrios populares, su contacto con el dolor de los pobres y las heridas del pueblo, le dieron una sensibilidad distinta. La fe como compasión activa, la espiritualidad como compromiso con la dignidad humana. Después que fue elegido en el 2013, insistió en tal vez uno de los conceptos más fuertes que nosotros los católicos tenemos, la iglesia como un hospital de campaña. Una iglesia más preocupada por sanar que por condenar, más dispuesta a escuchar que a imponer. Por eso su voz se convirtió en una manifestación de la ética global, incómoda para los poderosos y cercana para aquellos que estaban descartados. Habló de economía con justicia, de ecología integral, de migración, de fraternidad, de sinodalidad. No desde teorías, sino desde el Evangelio vivido con los pies puestos en la tierra. Francisco es el Papa que no temió usar palabras como ternura, periferia, misericordia, en el que pone el foco donde muchos lo han quitado, en el otro, en el último, en el que está roto, en el diferente. Él nos recordó a todos los creyentes, a nosotros los que nos confesamos católicos y a los que no, que la vida humana vale más que cualquier dogma o cualquier estructura. Seguro, no fue perfecto el Papa, ha sido criticado, resistido, incomprendido, pero siguió adelante con la convicción de que esta iglesia no se puede vivir como una estructura que condena y rechaza. Tiene que ser una iglesia que se ensucia con el barro de la realidad. Si no, no sirve. Y eso en tiempos de tanta incoherencia no solo se agradece, sino que también se necesita. Francisco, más que un nombre papal, es hoy un símbolo de esperanza en un mundo que necesita volver a creer que la fe puede ser transformadora, humana y viva. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya son las 7 de la mañana, 24 minutos, y por supuesto es momento de hablar de deportes, de algo que no se puede desligar de la historia del Papa Francisco, futbolero en el alma, fanático de San Lorenzo de Almagro en Argentina, como les decíamos. A sus 9 años de vida empezó esa historia con un equipo que marcó un hito, la hazaña del 46, como se le conoce a ese armado por Farro, Pontoni y Fiaramonte, un tridente de ataque que dio un título de gloria y del que siempre habló casi 70 años después de esa hazaña
el Papa Francisco. Ya les decíamos, hoy recordado con afecto y cariño por parte del San Lorenzo, equipo al que recibió en 2014 a propósito como campeón de la Copa Libertadores, ya siendo Papa, y aparte de ello, entendiendo un vínculo muy íntimo con las estrellas del fútbol. Tanto que en la visita de Messi al Sumo Pontífice se habló del dios de la pelota, del dios del fútbol. Bueno, el Papa, luego con la RAI, la televisión italiana, se refirió a ese episodio puntual. En teoría es un sacrilegio, no se puede decir. Yo no lo creo. ¿Vos lo crees? Yo sí. Yo no. O sea, la gente dice Dios, así como dice yo te adoro, adorar solamente a Dios. Son expresiones de la gente. Este es un Dios con la pelota en la cancha, ¿viste? Son modos populares de expresarse. Pero cómo juega, ¿eh? Claro que sí, da gusto, pero no es Dios. Bueno, esa es la reflexión del Papa Francisco, a quien a propósito también le preguntaron, ¿Maradona o Messi? Y respondió, yo agregaría un tercero, Pelé. Son los tres que yo he seguido. Maradona fue un grande, pero como hombre falló. Messi es correctísimo, un señor. Pero para mí, de estos tres, el mejor es Pelé. Es decir, el Papa se decantó por el brasileño como el más grande en la historia del fútbol mundial. Y una frase final de una entrevista en el año 2021 con el semanario deportivo Sport Week. Es el semanario de la Gazzetta dello Sport, el diario deportivo italiano. Y en él utilizó una bellísima frase en la que comparó a los atletas con los santos. La frase fue que conocen la fatiga, pero no les pesa. A propósito de quienes se han ido de este mundo y han estado vinculados, al igual que el Papa, no solo por pasión, sino por acción, Hugo Orlando Gatti. Argentina también llora la muerte a los 80 años de un legendario, el Loco Gatti, un arquero que cambió la manera de actuar de los porteros, de los cuidapalos en el fútbol mundial. Se dedicó a jugar con los pies, claro que era un gran atajador, pero marcó un estilo del que incluso fue devoto en su momento para seguir en esta línea el arquero colombiano René Higuita. A sus 80 años y lamentablemente, producto de estar internado durante 2 meses en un hospital en Buenos Aires, sufrió Gatti un accidente en la calle, estaba paseando su perro, se cayó, debió ser operado de la cadera y en recuperación allí en el hospital se contagió de un severo cuadro respiratorio por una infección. Esto le complicó su salud y lamentablemente se dio el fatal desenlace también en las últimas horas. La muerte de Hugo Orlando Gatti, un gigante defendiendo los colores de Boca Juniors, campeón de la Libertadores en el 77, un legendario que también defendió los colores del Atlanta, de River Plate, de Gimnasia y Esgrima de La Plata, de Unión de Santa Fe, que estuvo muchos años en este último paso por la vida vinculado al programa El Chiringuito, el de Josep Pedrerol. Era uno de los panelistas, siempre defendiendo al Real Madrid. Bueno, se va Gatti, ídolo estelar en el 81, por ejemplo, junto a Brindisi y Maradona, vistiendo la camiseta de Boca Juniors. Y el fútbol sigue en Colombia. La fecha 15 perdió Nacional 1-0 con el Cali, empató el Unión increíblemente en el minuto 90 más 13 1-1 frente al Bucaramanga. Envigado frenó al Tolima 3-1. Un grande que ganó y es líder y toca la puerta ya con 30 puntos de estar en la fase final del campeonato fue Junior, que derrotó 2-0 a Alianza Valledupar. La Equidad también frenó al América en Bogotá, triunfo del conjunto bogotano ante la Mechita 2-0, y el Medellín, el poderoso, derrotó 2-0 al Once Caldas. Con este decorado, Junior ya clasificado con 30 puntos, número mágico, a la fase de los cuadrangulares semifinales. Nacional 28, Medellín 27, Millos 27, son segundo, tercero y cuarto. Quinto América con 26, y en el lote de los 23 puntos está sexto Santa Fe, Tolima séptimo, octavo Cali y noveno Once Caldas. Así que la batalla seguirá intensa en procura de clasificarse a las finales en Colombia. Y para el cierre, en México, expulsado James Rodríguez, primera roja al minuto 70, se fue con todo contra el árbitro, le cometieron una aparente falta, el central no la pitó, hubo reclamaciones, salida de tono, vio la amarilla, siguió reclamando, vio la roja. El León, su equipo, perdió 2-0 frente al Monterrey, que tuvo a Sergio Ramos también como rival, el legendario excompañero en el Real Madrid de James, y hubo gol colombiano, el de Nelson de Osa, para asegurar la victoria del conjunto de los Rayados. 7:29, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Hoy con el golpe, con la gran noticia que es la muerte del Papa Francisco, que murió esta madrugada en paz, en tranquilidad, en su residencia en el Vaticano. Ya se están conociendo primeros detalles de cómo será el trámite, el protocolo de sucesión. Vendrá la convocatoria del cónclave, que son 138 cardenales, inclusive colombianos, que llegarán a Roma para elegir este mes de abril seguramente. Antes de que termine la semana entrante, debe comenzar ese cónclave. Hay cambios en el protocolo del Vaticano. Casa Santa Marta, prepárese para escucharla mucho a partir de hoy, cuando comienzan 9 días de luto en la Iglesia Católica. Santa Marta es tendencia porque es la casa en la que... 7 de la mañana, 30 minutos. La encargada ministra de Comercio es la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque. Hace una denuncia muy grave en sus redes sociales que le regalaron unos dulces envenenados, razón por la cual hay 4 personas que los comieron, que fueron hospitalizadas en Montería, en donde ocurrió este incidente. Señora ministra Rusinque, buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo a la mesa y a la audiencia que nos acompaña. Primero quisiera preguntarle, ¿cómo está usted, pero especialmente, cómo están las personas que comieron esos dulces de coco? Néstor, como lo avisé anoche, ayer fueron dados de alta, estaban hospitalizados desde el día sábado. A mí me informaron ayer en horas de la tarde y no fui yo quien afirmó ningún envenenamiento. De hecho, adjunté los chats que me envió mi escolta, donde me manifiesta que estas personas que habían ingerido los dulces que me habían regalado estaban hospitalizadas y por envenenamiento. Yo procedí a llamar, eso a él se lo dijo el escolta que nos acompañó en esa estadía en Córdoba, en Montería, y quién fue quien regaló los dulces. Yo procedí inmediatamente a confirmar la noticia, me pareció muy grave, pero ¿cómo así? ¿Cuál es el envenenamiento? ¿De qué está hablando? Yo puse en duda la información, llamé a la escolta y me dijo, doctora, a usted la querían envenenar. Doctora, yo esperé desde ayer, mi familia está hospitalizada, yo no le había dicho nada porque estaba esperando el diagnóstico y eso hicieron una prueba de toxicología y aparecía veneno. Eso me dice mi escolta. Yo a ustedes les acabo de enviar un audio esta mañana donde él me ratifica en el audio la información. Yo le digo, venga, mire, salió un parte de la clínica, ahí dicen que el diagnóstico es por presunta intoxicación. Y doctora, le estoy diciendo lo que le dijeron a mi hermana allá en la clínica, que es un envenenamiento. ¿Qué me dice el escolta? Que ellos ingirieron, que les dio el dulce a su hermana, que lo ingirió con sus 2 hijos, y creo que un hermano, bueno, fueron 4 personas, e inmediatamente hay una cosa, Néstor, es que yo veo las reacciones de la gente, yo como inmediatamente proceden como a ridiculizar, como si hubiera generado una falsa alarma, como un deseo de llamar la atención. Por favor, Néstor, yo creo que el país sabe cuando las denuncias que dicen los seguimientos a mi casa, cuando de hecho es muy grave, sí. ¿Le parece si aclaramos un poquito todo el episodio? Claro que sí. Es el escolta el que le dice a usted que hubo un intento de envenenamiento, ¿cierto? Inicialmente es el escolta mío, el que me acompaña en Bogotá. Los chats son los que yo publico, que yo le digo, perdón, ¿cómo? ¿Qué me está diciendo? Entonces él me dice, sí señor, al parecer fue un intento de envenenamiento, me está llamando el señor que nos acompañó en Montería, él regaló esos dulces que le dieron a usted, que al parecer la tenían envenenar porque esa gente que los probó está hospitalizada en este momento. Entonces yo le pedí el teléfono de ese escolta para confirmar la información. ¿Qué me dice además el escolta? Me dice, doctora, de hecho ya está la fiscalía y la policía investigando. Ya cuando uno le dicen, está la fiscalía, la policía investigando, pues eso no es por una intoxicación, y a él lo llaman es porque él regaló los dulces. Entonces dije, no, esto es algo muy grave. Yo pongo el anuncio inmediatamente, entre otras cosas, porque es que más personas pudieron haber consumido esos dulces, porque es que
en el curso de mesadía, que fueron 2 días, yo recibí, compré dulces, regalé unos, entonces no sabía quién más podía ser afectado. Hablando con el escolta, esto se trataba de unos potecitos muy pequeños. Valga decir, Néstor, que no estamos hablando de dulces que se mantuvieran, no eran helados ni que se tuvieran que mantener en cadena de frío, de esos dulces de tierra caliente que venden en la calle y que uno no conserva en frío, y que estamos hablando de dulces con los que la gente allá está muy familiarizados. Puede que en el interior no sepamos a qué saben y confunda un producto ahí dañado vamos. con Entonces, uno bueno, el pero allá... escolta le dice a usted que encontraron veneno, pero el hospital dice no hay veneno. El hospital lo que dice fue una intoxicación por alimentos. Si yo me remito directamente al comunicado de la clínica, que valga decir lo que dicen allá en Córdoba, lo que dicen es que es una clínica que está en manos de reconocidos opositores del gobierno. Yo vi rápidamente que sacaron un comunicado. Listo, ¿qué dice? Textualmente, Néstor, si nos atenemos a la verdad. Pero presunta intoxicación. Dice, ¿Qué quiere decir una clínica que está manejada por opositores del gobierno? Porque salieron rápidamente a poner un comunicado. Y otra cosa, Néstor, si me permite, eso no lo digo yo, habría que usted confirmar, ustedes son periodistas, puede ser mentira, claro, puede ser mentira, pero la clínica saca un comunicado a estas personas, apenas pongo yo la denuncia, Néstor, los dan de alta en horas al fin tarde, en horas de la noche, y los mandan con medicamento para la casa, a pesar de todavía tener los síntomas que ellos tenían, o sea, las náuseas, el vómito, todo eso. Los mandaron con unas, ¿cómo se llama eso? Unas indicaciones médicas, y los mandaron a la casa. Y la clínica acá, esto que valga decir, entre comillas, dice presunta intoxicación. Entonces yo lo que quiero decir es una cosa, Néstor, para dejar claridad. Dice me parece maravilloso, posible intoxicación. Exacto, presunta, posible, exacto. ¿Qué quiere decir posible? Quiere decir no estamos seguros, no es posible. Eso dice la clínica. Pero por otra parte, no hablan del dictamen pericial de los dulces. De la versión inicial, que vuelvo y le repito, le mando yo a usted en este momento la versión que me da mi escolta ahorita, que le escribo yo para decirle cómo amanece la familia. Lo que diga el escolta no significa que tiene respaldo o que sea necesariamente cierto. Claro, Néstor, por eso precisamente yo pido inmediatamente, públicamente, investigación de quienes sí tienen que investigar, fiscalía y policía. Son ellos los que tienen que hacer las pruebas, las periciales respectivas de esos dulces que fueron ingeridos. Valga decir que ayer recogieron en mi casa los dulces para hacer pruebas, y que lo importante sobre todo es que salgan el dictamen de lo que se comió allá, que valga decir, yo no veo por qué el escolta tendría que mentir, en el sentido de que allá lo que le habían dicho inicialmente el día de ayer, cuando ya nos pone la alarma en la clínica a su familia, es que había habido un envenenamiento. Eso, nada de eso, Néstor, me lo estoy inventando yo, ni tendría ninguna necesidad de inventarme. Máxime que, créame, Néstor, hay hechos mucho más graves que yo no he hecho públicos y que he denunciado a la fiscalía en su momento y a la policía, como la vez que vinieron hombres armados a mi casa y que me pusieron en ridículo de medio diciendo que eran delincuencia común, que era que yo me había hecho ideas, que era que quería llamar la atención, y que después salió el señor fiscal a decir que era gente del CTI, que lamentablemente en mi edificio vivía una banda de extorsionistas, lamentablemente para mí, y que pues estaban haciendo seguimientos. Esta es la hora que más de un año después nunca apareció ni la banda de extorsionistas. En este edificio nadie se ha cambiado, poco viejitos y gente de siempre, que nadie se ha cambiado del lugar. Y otros hechos más graves, recientes, doctora, que yo he denunciado y que no he hecho públicos. A ver, le pido, porque yo le he llamado, porque le repito, me parece de la mayor gravedad que un ministro diga me quisieron envenenar, o hay posibilidades de que detrás de los dulces haya un veneno. Entonces yo la llamo para aclarar. ¿A usted le parece de la mayor gravedad que a un ministro diga me quieren envenenar, y no le parece grave lo que estoy denunciando? No fui yo que dije o que me inventé, me ciño a la versión que me dan, envío las copias, la versión que me corrobora el escolta de allá. Yo no soy experta, no soy científica, no soy forense, no estoy allá y no tengo los dulces. Lo que yo exijo es que por favor se determine, precisamente, y lanzo la alarma, porque lo que es grave es que unas personas inocentes resultaron enfermas con un cuadro de intoxicación, que habían perdido conocimiento, tenían dificultad para escuchar. ¿De dónde saca la escolta la versión de que habían sido envenenados las 4 personas?
Claro, eso habría que preguntárselo a él porque es lo que me afirma y es el audio que yo les envío a ustedes, si ustedes lo quieren poner al aire, de ahorita antes de hablar con ustedes, él me dice que fue lo que dijeron en la clínica. Ahora, si ustedes quieren poner en duda lo que dice el escolta, que de pronto quiere ser alarmista, algo suyo, puede ser, ministra, pero como ni ustedes ni nosotros somos los encargados de determinar la verdad, para eso es la fiscalía y ministra, la policía quien debe determinar lo que ¿Usted cree que es responsable que un ministro de Estado, sin haber hecho verificaciones previas, publique una versión sobre un posible envenenamiento sin saber si eso no es creen que lo responsable y claro, ustedes no vieron, por más que quieran tergiversar la realidad, que yo llamo a la fiscalía, hago un llamado a la policía para que termine la verdad y lo que hago es una alerta porque sé que hay 4 personas hospitalizadas y puede haber otras que hayan sido afectadas por unos dulces que yo no sé quién los haya consumido o quién más puede haberse visto en riesgo. No es mi deber moral como ciudadana, más allá de ministra, que ante un hecho tan grave que me es denunciado y ratificado 2 testimonios, que yo dé información a las autoridades para que hagan la investigación que corresponde, no es demasiado aventurado que basados en un diagnóstico médico, no en una prueba pericial, ustedes salgan a desmentir una versión que está en investigación y que es falso, que no cursa investigación porque está la fiscalía en este momento investigando, valga decir que tienen que hacer unas pruebas para ver si eso tenía alguna alteración y valga decir lo que les estoy diciendo, aunque no lo quieran escuchar, no estamos hablando de unos productos que tenían que tener cadena de frío, no estamos hablando de unos productos que la gente no conociera el sabor y hubiera podido probarlos trasnochados o alterados sin darse cuenta. Estamos hablando de unos productos como las cocadas, como unos productos propios de la región, de una región en calor que siempre están al aire libre. A ver, ministra, le propongo que tengamos esta conversación respetuosa y en paz, porque yo la he llamado y efectivamente la estoy escuchando. Quiero preguntarle con el mayor respeto, ministra, ¿por qué le cree usted al escolta que dijo que era veneno, pero no le cree a los médicos que dicen que es una intoxicación de alimentos? Néstor, respetuosamente, como siempre le he respondido, lo que estoy afirmando es que el escolta da una versión y que es la policía y la fiscalía quien debe determinar, no usted ni yo, y que la policía hace dictámenes médicos, no científicos periciales sobre lo que tenían los dulces, y que el dictamen médico lo que habla es de aparente intoxicación, y que el escolta lo que afirma es que el segundo día de hospitalización, allá el médico que estaba tratando a su hermana había dicho que era un envenenamiento. Nada de eso me lo inventé yo. Entonces la pregunta es, ¿usted por qué tiene que creer o ya tiene que cerrar un caso o ya da por hecho una verdad cuando está una investigación y poner en entredicho? Entonces, y aquí lo que es chistoso... Excúseme, pero está dando por hecho que allá lo que dijo la clínica es que era una intoxicación, ojalá sí se haya, además allá sí no haya habido ninguna manipulación ni ninguna intencionalidad de hacer daño a ningún tercero, pero lo cierto es que eso no le corresponde ni a Néstor Morales ni a Cielo Rossi que determinarlo, y que fue mi responsabilidad y volvería a hacerlo ante un hecho grave que puede haber otras personas en riesgo, denunciar públicamente para que sea la fiscalía y la policía la que determine qué fue lo que pasó. Eso no lo determina la clínica con un diagnóstico médico que dice además posible intoxicación. Sí, ministra, pero no me contestó la pregunta. ¿Por qué le cree usted al escolta? Porque ya vamos en que un médico le dijo al escolta que... Es decir, estamos en una... principio lo que estoy diciendo. Eso es un chisme. En todo caso, es un chisme. Néstor, en todo caso, para que usted lo sepa y para la gente que nos escucha que haya estudiado Derecho ahí en la mesa, ustedes siempre tienen abogados, hay diferentes tipos de pruebas. Las pruebas son indicios, las pruebas son testimonio, las pruebas son peritazos. Aquí estamos hablando de que unos dulces que me regalaron a mí, sí. Que fueron dados a otras personas, sí. Aparecieron otras personas, sí. Las personas estaban hospitalizadas, sí. Después de 2 días, sí. ¿Qué fue lo que salió hasta el momento? Posible intoxicación. Lo único cierto es que también dentro de esos indicios hay los testimonios de estas personas que no me los inventé yo, o me van a acusar entonces de manipulación de testigos, pues, o que yo con qué cuento iba a decirles, invéntense que ustedes les dijeron de un envenenamiento. No, yo le estoy haciendo la misma pregunta. Néstor, es que me he hecho la misma pregunta. Le aclaro, yo le estoy haciendo las mismas preguntas que usted me acaba de confesar públicamente que usted le hizo al escolta. No, mire, por favor. Usted le dijo al escolta, oiga, ¿cómo así que la clínica está diciendo que es una intoxicación?
Néstor, usted todo lo tergiversa. Afortunadamente queda esta grabación. Afortunadamente, si usted quiere poner al aire el audio de la escolta de esta mañana, ahí se dará cuenta la versión directa de la escolta. Ahí se lo mandé de esta mañana, donde yo le digo, venga, es que están diciendo la clínica que fue una aparente intoxicación, a ustedes les dijeron otra cosa, y vuelve y me ratifica, sí señora, a mi hermana le dijeron que había sido intoxicación. Claro, Néstor, es que no soy yo quien debe determinar eso. Lo importante acá es que se sepa la realidad ante una denuncia tan grave. Lo importante acá es que se hagan las pruebas que corresponden. Esas pruebas son dictámenes sobre lo que se ingirió, sobre esos elementos, a ver si había algo que haya alterado el producto o algo que hubiera buscado intencionalmente causar un daño. Y valga decir que las historias clínicas las tiene en este momento la policía, y ahí habla de esa persona, por ejemplo, la señora llegó con pérdida de conocimiento, que no podía atender órdenes verbales, absolutamente deshidratada y en un estado terrible, por eso los ingresan inmediatamente después de unas horas de haber consumido un tarro pequeño, según indican. No, es que yo estoy totalmente de acuerdo con usted, solo quiero preguntarle por la frase que usted escribió. Me informan que la sustancia encontrada fue veneno. Lo que me informan y lo que me siguen informando, Néstor. Okay. Por eso digo, solicito a la fiscalía y a la policía que haga las investigaciones, porque yo no soy fiscalía, ni tengo acá, ni soy forense, ni tengo las pruebas. ¿Quién le regaló a usted los dulces? Néstor, me regalaron muchos, varias personas. Traje un poco, de hecho, que ya están haciéndole pruebas. Compré otros. No podría decirlo, Néstor. Por eso uno tendría que hacer la investigación. Pero pues si ya con solamente especulaciones, deducciones, mire, yo soy la más interesada en que esto se esclarezca, y créame que por mi tranquilidad lo que yo más quisiera es pensar que ahí no hubo ninguna intencionalidad. Pero eso no me corresponde a mí demostrarlo, ni me corresponde a mí decidirlo. Sí, yo quiero hacer una pregunta. La última, Ricardo. Sobre una afirmación que usted hizo, y yo quisiera que nos profundizara en ella, ministra. Usted nos dice que la clínica del Río de Montería, que es donde fueron atendidas las 4 personas intoxicadas, es de opositores al gobierno del presidente Petro. ¿Usted está sugiriendo que la clínica pudo haber maquillado la verdad o haber dicho mentiras con el fin de desmentir su afirmación sobre el envenenamiento? Yo no estoy queriendo decir nada más allá de lo que ya he dicho. No pongan en mi boca palabras que no he dicho. Es de un hecho notorio y de amplio conocimiento allá en Córdoba. Eso sí, ustedes son los periodistas investigadores que afirman, y varias personas me han informado de esas clínicas de opositores, no lo digo yo. Por otra parte, lo que dice la clínica en un comunicado es que hubo una posible intoxicación, pero por otro lado, ministra, es una prueba indicial. ¿Qué quiere decir una clínica de opositores? Es que yo creo que hay clínicas de médicos. De personas que manifiestamente se han declarado en contra del gobierno, y que entiendo que tienen que ver, mire, le digo más, según entiendo, personas son médicos. Escúcheme, según entiendo, sí, por favor, que sigue una línea de un dueño, y según entiendo también, estas personas lo que me informaron esto, porque pues ustedes son los que tienen que adelantar la investigación, que son los mismos que tienen que ver con otra clínica que está involucrada en un escándalo también de la fioprevisora, etcétera. Mire, eso no viene al cuento, ni de quién sea la clínica, de quién no lo sea. Yo lo que estoy diciendo es que hay una prueba testimonial, es decir, un indicio, en las pruebas, en los procesos hay indicios, que dice que en la clínica, la versión que dieron el segundo día de hospitalización, el médico dijo que era un envenenamiento, y sale después la clínica y dice el diagnóstico es una posible intoxicación. Entonces, eso todo, como no se trata de lo que yo pienso o lo que ustedes piensen, y como la clínica no hace dictámenes periciales sobre los productos ni en lo que dicen que han hecho, hablan de la sintomatología de la gente que tuvieron allá, que dieron de alta anoche, pues eso es lo que se tendrá que establecer, ojalá, por la tranquilidad mía, porque pues no deja de ser algo muy alarmante, esa posibilidad de alguien que quiera hacerle a uno daño de esa manera. Yo creo que acá lo chistoso es que resulta que por denunciar ahora soy yo la que está cuestionada. Paso de ser yo la persona que fue objeto de esa conducta, que pudo haber sido intoxicada, hospitalizada, lo que sea, o mi familia, y entonces ahora lo que es cuestionable es que yo haya denunciado algo tan grave, que me baso en lo que me dicen en 2 testimonios y en hechos que están allí. Lo raro sería que no aparecieran ni los dulces, ni los enfermos, ni los hospitalizados, ni los escoltas que me dieron la versión, y ahí yo le mandé los audios de esta mañana. Ni más faltaba, no me parece que sea cuestionable la denuncia, por eso la he llamado. Lo que veo es que hay una aparente contradicción entre el reporte de la clínica de Montería y lo que dice su denuncia, y por eso me parece
Gracias, Néstor. Cuando hay contradicciones, entonces uno, ¿qué hace? Usted como ciudadano, que determine y que se hagan las investigaciones para que eso se esclarezca a quien corresponde, pero eso no es con opiniones. Precisamente yo soy la primera en llamar, pido a la Fiscalía y a la Policía que se hagan las investigaciones a que haya lugar y que se esclarezcan esos hechos. Eso es lo que yo hago como ciudadana responsable. Estamos de acuerdo en que si los dulces hubieran estado envenenados, pues alguna de las personas que comió dulces hubiera terminado mal. Las personas que estuvieron en la clínica salieron rápidamente de la clínica y están bien. Es el reporte. Terminaron mal, Néstor. A ver, llegaron y en pocas horas presentaban pérdida de conocimiento, dificultad para responder órdenes verbales, incapaces de responder órdenes verbales, absolutamente descompuestos, y los tuvieron que hospitalizar, hacerles lavados, darles, reanimarlos. Estamos hablando de 2 días de hospitalización, Néstor. Eso no es por cualquiera. Yo creo que, yo me he intoxicado. No sé si usted se haya intoxicado alguna vez en la vida. Entraron el 19, sábado salieron el 20. Y salieron el domingo. Decían que habían salido el sábado. No, entraron el sábado y salieron el domingo. ¿Y cuántas? Mire, yo creo que todos alguna vez nos hemos intoxicado. Yo me he intoxicado. En mi familia se han intoxicado y nunca nadie nos ha hospitalizado por una intoxicación. Entonces, para que uno lo hospitalicen no es cualquier intoxicación, y para que uno lo hospitalicen por consumir un dulce que no tiene cadena de frío, que uno está acostumbrado a comer, como comernos acá una cocada, un arequipe o algo así, pues no deja de ser. Yo estoy hablando, son indicios que además no soy yo la que se inventó, ni que imaginó, ni que nada. Yo me baso en lo que me dicen ayer, después de 2 días de hospitalización, el escolta, que es quien está allá y que me dice que lo que le dijeron los médicos de la clínica, a su hermana, a su familia, es que había habido un envenenamiento. Ministra, como yo no sé, ni soy adivina, ni soy Dios, ni tengo acá con la manera de determinar si es verdad o no, pido la investigación, pero ahora resulta que la cuestionable soy yo. Por favor, Néstor. Lo que pasa es que al final, ministra, el presidente Petro, con base en su denuncia, convocó a una marcha porque supuestamente están queriendo envenenar a los integrantes del gobierno, y no sabemos si eso pasó o no pasó. No, yo vi el mensaje del presidente Petro y le quiero decir una cosa. Él hace referencia al atentado que fueron objeto la directora de sustitución de cultivos, que les echaron bala cuando iban a entrar al Catatumbo para una cuestión de constitución de cultivos, y el presidente Petro lo que está diciendo es... Y a su intento de envenenamiento también hace referencia al presidente, ¿no? Mire, a los hostigamientos que estamos recibiendo, y valga decir que esto, ojalá es que el presidente, haya sido... En esta tiene razón Ricardo, ministra, el presidente escribió, hoy quisieron envenenar a la ministra de Comercio. Y digamos, en aras de cierto rigor, yo espero que usted esté de acuerdo conmigo, eso no está probado. Mire, Néstor, en aras de cierto rigor le voy a decir una cosa, que se hagan las investigaciones a que haya lugar. Lo que ustedes no pueden minimizar es que el hecho que unos dulces que me habían regalado llevaron 2 días al hospital a una familia con graves síntomas, con un cuadro severo, digestivo, con unas señas que no es de producto de cualquier intoxicación. Eso ustedes no lo pueden minimizar. Y por otra parte le quiero decir otra cosa, Néstor. Yo no lo puedo minimizar. Lo que también creo, ministra, es que el presidente no lo puede maximizar porque no se ha probado que esos dulces tuviesen veneno. Como no se ha probado que no, Néstor, y yo no le puedo controlar lo que... Por eso, pero cuando uno denuncia... Como ustedes no pueden minimizar el hecho del atentado de que fueron objeto las personas que estaban llegando al Catatumbo a bala, y lo que le está diciendo es que a pesar de las balas, allá están llegando a donde corresponde. Y le digo más, Néstor, con envenenamiento, sin envenenamiento, con amenazas, sin amenazas. A mí me han asediado, tengo denuncias recientes en la Fiscalía y en la Policía por asedios que no he hecho públicos, así como no los hice la vez pasada, que de pronto en esta oportunidad me atrevo a hacerlo públicos para que ustedes se den cuenta el nivel de hostigamiento en el que nosotros mantenemos. Y a mí no me gusta estar haciendo alarmas, ni mucho menos, pero lo único cierto es que esto sí es un llamado a que nos protejamos, porque en medio de ese discurso de odio, de persecución, pues sencillamente estamos en Colombia. Yo creo que aquí hay antecedentes tanto de envenenamientos como de atentados, como de asesinatos, de lo que conocemos. Y en mi caso, esto no es la primera vez, incluso descartémoslo, el envenenamiento también recientemente ha sido objeto de hostigamientos graves que conoce la Fiscalía y la Policía. Y aquí el llamado es a protegernos, ojalá a procurar que se bajen esos discursos de odio, porque aquí uno puede pensar diferente, uno puede oponerse, uno puede tener ideas diferentes, pero lo que no es justo, lo que no es viable en una democracia es generar toda esa cuestión de odio, de estigmatización, porque sencillamente no tenemos la misma visión de país. Ministra, le deseo que se recupere. Yo confío, la verdad, en que esto me parecería de la peor gravedad,
que esto haya sido un intento de envenenamiento. Estoy de acuerdo con usted en que hay que esperar el informe respectivo de los forenses que analicen los dulces y confiar, yo espero, que no haya sido un intento de envenenamiento. Yo también lo espero, Néstor, créame que soy la primera en esperarlo. Vale. Ministra, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por explicarnos su versión. Muy amable. Vale, gracias. Y ahí está el audio de la escolta, pues si lo quieren poner. Vale. No, yo entiendo, ministra, que el escolta le dice a usted eso. La única es una versión, Néstor. Sí, es como una versión como cualquier otra que no me invento yo. Y ahí tienen la de esta mañana, el audio de esta mañana, por si lo quieren poner. Porque es que la palabra de una escolta no vale menos que la mía, no vale menos que la de otro testimonio. Ahí la tienen por si la quieren poner, y es de esta mañana. La palabra de una escolta para estos efectos, en eso yo tengo una pequeña discrepancia, no puede valer lo mismo que la de los médicos. Los médicos... Claro, es que los médicos hablan en cuanto al diagnóstico médico. Él está hablando lo que le dijeron allá, que él nos inventó, pero bueno, Néstor, como ustedes quieran, si no lo quieren tener en cuenta, también es respetable. No, el audio usted lo mandó, ministra. Sí, señor, se lo mandé al que me llamó, a Sergio. No, pues lo ahí pongo... lo tiene, desde ahorita justo 10 minutos antes de entrar a la entrevista. Lo pongo enseguida, pues, si le parece. Claro, es lo que él me dice. ¿Cómo se llama el escolta? Ay, Dios, no me acuerdo ahorita el nombre. El señor... Khaled. No, él es el niño de acá de Bogotá, que me da la información. El señor se de llama Edilberto. El señor Edilberto, así Entonces, ministra, la despido y pongo el audio de Edilberto. ¿Bueno? Vale, Néstor, maravilloso. Un feliz día. Gracias, Hasta muy luego. amable. El audio de Edilberto, que es el escolta que estaba en Montería, que le dice a la ministra que hubo intento de envenenamiento. Doctora, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanece? Espero se encuentre bien. Doctora, en el día de ayer, en las horas cuando yo llamé al compañero, pues una de mis hermanas me llamó y lo que ella me dijo era que el médico le había informado a mi hermana que eso era envenenamiento. Yo por eso, desde el día que ellos lo hospitalizaron, yo no le había dicho nada al compañero hasta esperar a ver qué arrojaban los resultados de los exámenes que le estaban haciendo. Entonces, ayer, después que ya ella me llamó y me dijo eso, entonces fue cuando ya me atreví a llamar al compañero Khaled y informarle para que le informara a usted. Ahí, Felipe, ahí va la cosa. Edilberto le dijo a Khaled le escribió a la ministra que había envenenamiento y ahí vamos. Y el presidente vuelve esto como si fuese una verdad, que a la ministra de Comercio la intentaron envenenar, que son los... Sí, bueno, pero... Nazis. Pero eso ofensiva, mafiosa y nazi, vamos. Yo creo más en la clínica, me da pena, pues creo más en el comunicado de la clínica, pero me sorprende, no me sorprende, corrijo. Es que el hostigamiento, es que el lenguaje agresivo, es que la discriminación contra el gobierno, todo lo que ellos hacen, todo lo que el presidente de la República, la doctora Cielo y todos ellos hacen, es que entrar a descalificar un grupo de médicos de una clínica y dicen, no, es que ellos me dicen que son, no sé, de derecha o lo que usted quiera, pero es que, perdón, ¿quién estuvo Felipe, todo el fin de semana hostigando a la oposición? Yo no sé, Felipe. Sino el propio presidente de la República. No conozco muy bien los dulces de coco que le entregaron a la ministra de Comercio, pero me informan en este momento desde Montería que esos dulces, Felipe, al calor en un carro, pues tienden a descomponerse. Es que tiene leche, Néstor. El dulce de coco tiene leche regularmente. Y el otro dulce, que es el de mongo, es un dulce también tradicional que lleva papaya verde, lleva piña, lleva mango, que pueden fermentarse. Sugiero esperar, Felipe, pero me parece que el que tiene que esperar primero también antes de llegar a la conclusión de que hubo un intento de envenenamiento. Pues si ya intervino el CTI y la Fiscalía y la Policía, pues hay que esperar un dictamen pues pericial serio, pues en fin. Pero pues que lo puede tener ya la clínica, de la República anoche, él fue el que dijo trataron de envenenarla y no sé qué. Hay que esperar a ver cualquier resultado que sea. Gravísimo sería, sí,
que traten de envenenar a cualquier persona, sea o no funcionario del gobierno Petro. No, pero si van a envenenar a un ministro, Felipe, por supuesto, es de la mayor gravedad. Son las 7 de la mañana, 58 minutos. Sí, y hay que esperar a lo que dice la doctora Cielo, es cierto, y es quizá lo que ella ha debido hacer antes de poner el trino, ¿no? Quizá hubiera podido pedir la investigación privadamente para no generar alarma, porque además pues no tenía una versión que fuera suficientemente comprobada, pero claro que hay que esperar los resultados, que entre otras cosas es bastante probable que ya estén, ¿no? En la clínica pues hacen unos exámenes toxicológicos, entre otras cosas, para poder determinar qué tipo de tratamiento se le da a un paciente. El problema es que la ministra no le cree a la clínica porque dice que es opositora. Le propongo, porque Camila Carvajal, que es la productora de Mañanas Blue, acaba de hablar con el director de la clínica, se llama la Clínica del Río, que queda en Montería. Ahora van a escuchar ustedes la versión de la clínica que dice la ministra Rusín, que es una clínica de oposición. Camila. Sí, señor Néstor, y usted entenderá que en Montería, en el departamento de Córdoba, no se habla de otra cosa de esta, que es la denuncia del día desde el gobierno. Acabamos de hablar con Santiago Puerta Bula, quien además está despegando en un vuelo a Bogotá. Nos ha hablado del trabajo que hicieron en la Fundación Clínica del Río en Montería, a donde confirmó llegaron 4 personas intoxicadas por el consumo de esos dulces, al parecer dulces de coco. En la clínica ellos hablan de intoxicación, no de envenenamiento, y primero nos entregó el reporte de esos pacientes que llegaron a la clínica. Bueno, el día sábado, entre las 2:45 y las 3 de la tarde, acudieron a la urgencia de la clínica 4 personas, 2 adultos, 2 niños con síntomas evidentes de intoxicación, al parecer, según ellos mismos dicen, por la ingesta de un dulce. Estos pacientes se les hizo todo el manejo del protocolo indicado en los casos de intoxicación, evolucionaron satisfactoriamente y fueron dados de alta el día domingo entre las 8 de la mañana